Esta reunión que estamos haciendo hoy viernes 22 de mayo a las 20 horas tiene por finalidad reforzar las ideas que sugerimos cuando hicimos el video El cuento de la mano, que es un video que habla de las jerarquías, ¿no? Claramente en ese video uno puede llegar a reflexionar acerca de la diferencia entre la energía y funcionamiento de un dedo, cualquiera de ellos, y el funcionamiento de la mano como un conjunto. Y entonces uno podría imaginar que a partir de la idea de un dedo es difícil imaginar cómo sería el funcionamiento de una mano completa funcionando. Es como que de la jerarquía en la cual uno está en conciencia, es difícil imaginar a uno mismo sumado a una nueva jerarquía. El tema de las jerarquías es fundamental para entender uno de las miríadas de aspectos del Dios mismo, que es la sumatoria final de todas las cosas. Entonces uno no advierte a veces que es distinto cuando hay una persona que cuando hay dos personas. Cuando hay dos personas hay una nueva jerarquía ya. No hace falta que sean 5 como la mano, sino que son 2. Entonces el comportamiento y el funcionamiento de esas dos personas dependerá de la empatía y de cómo mentalmente estén funcionando uno con respecto a la otra. Pero ya es una nueva jerarquía entre esos dos. Es comparable con el caminar. Uno camina con 2 pies. Si caminara con un pie solo, saltaría, por ejemplo. No podría hacer otra cosa que saltar. Mientras que con 2 pies hay un juego conjunto de equilibrio y desequilibrio que hace que el ser pueda avanzar a partir de 2 pies. Ya es una nueva jerarquía distinta a un pie. Un pie es una cosa, 2 pies es una jerarquía nueva. Entre las personas pasa lo mismo. Es decir, ya cuando somos 3, hay un nuevo funcionamiento entre 3 personas. Y de hecho que el número 3 hace que sea muy distinto a 2 y a 1 energéticamente. Claramente. Ya cuando hay 4, también el funcionamiento cambia nuevamente y es una nueva jerarquía. Cuando hay 5, hay una nueva jerarquía y así sucesivamente. El tema es difícil de entender cuando ya vamos a cosas más grandes. Por ejemplo, una ciudad. Una ciudad tiene su propia mente y funciona independientemente de nosotros que no podamos entenderlo. Pero nos damos cuenta que una cosa son, por ejemplo, los porteños y otra cosa son los salteños, ¿no? Es decir, cuando alguien dice los porteños, tiene una manera de ser, unas características que les son particulares a millones de personas. Del mismo modo los provincianos. Uno ve a un provinciano y ya lo ve distinto porque tiene un comportamiento y una forma de funcionar diferente. Son jerarquías. Esto lo podríamos extender, por ejemplo, argentinos y chilenos. Los chilenos tienen su manera de ser que es distinta de los argentinos, y los uruguayos de los argentinos y de los chilenos. Y los brasileños también tienen una forma diferente de comportamiento que los argentinos y que los chilenos y que los uruguayos. Y cuando uno va extendiendo esta posibilidad, va comprendiendo que la humanidad entera es una jerarquía. Nuestra humanidad es una jerarquía y tiene que ver con la naturaleza profunda de nuestra humanidad y con la realidad de nuestra humanidad en este planeta.
quiénes somos, cómo estamos parados aquí en este planeta, ¿verdad? Podemos entender que la esencia humana tiene características muy bien definidas, como por ejemplo el amor, la paz, el estado de comunión, ¿no? de comunidad, la unidad. Ahora, por ejemplo, en la cuarentena podemos entenderlo claramente, que el ser humano necesita estar en comunidad. Estando aislado sufre el ser humano, naturalmente, porque es algún patrimonio profundo nuestro. Y así el amor, y así la paz, y la creatividad, y el arte, y la belleza, ¿no? O sea, más profundo dentro de nuestro ser, cada vez en jerarquías más próximas al uno, al todopoderoso uno, nosotros encontramos que tenemos ese aspecto de la belleza, y ese aspecto de la belleza tiene un montón de connotaciones, ya mismo como el número phi, por ejemplo, ese 1618, que es un número extraño, que hace que cuando me miden la cabeza con respecto al ancho, el largo con el ancho, y lo dividís, se da 1618, 16. Si diera otro número, si diera 1, por ejemplo, mi cabeza sería redonda y ya sería desagradable. O sea que hay un sentimiento profundo interno relacionado con la belleza y relacionado con algunos parámetros proyectados en la materialidad y en nuestra concepción de la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, si vos ves un tipo caminando que tiene el ombligo acá arriba en el pecho y el resto son piernas y tiene un cuerpito así chiquitito, te impresionaría como desagradable. ¿Por qué? Porque escapa de la proporción, esa divina proporción con la que el Creador manifestó lo creado, digamos así. Manifestó en la tercera dimensión lo que Él había creado en su dimensión extraordinaria. Así vemos que nuestra relación con las jerarquías más elevadas la podemos ir entendiendo desde nuestra interioridad. Pero resulta que nuestra humanidad plantada sobre el planeta también tiene características que tienen que ver con la materialidad y con el planeta. Pero también tienen que ver con influencias negativas que no tienen que ver con la naturaleza humana profunda. Entonces decimos que habría que estudiarlo esto porque está explicado varias veces, pero vamos a abreviar diciendo que hace unos 8.000 años hubo razas extraterrestres que se alimentan de nuestra raza. Y para esto tuvieron que bajar la vibración de nuestra humanidad a una vibración más propia a la de ellos, que funcionan distinto que nosotros. Entonces, a través de una herramienta que se llama miedo, nos llevaron a la distancia entre uno y otro, al resquemor, al enfrentamiento y a la violencia en realidad. No, la violencia que después se transformara en enfrentamientos de todo tipo planetarios, de los cuales hacen negocio razas extraterrestres que nos mantienen en este estado de vibración bajo a través del miedo, ¿no? El miedo es una herramienta que genera la violencia, inclusive genera otras manifestaciones emocionales y humanas nuestras en este planeta muy lejanas a nuestra propia profunda naturaleza. Bueno, esta idea de las jerarquías que estamos contando tiene que ver con el significado de esto que vamos a hablar mañana, que es nuestra mente colectiva y las influencias sobre nuestra mente colectiva.
de lo que estamos hablando. Es decir, antes que nada, esta idea de las jerarquías nos permite comprender que quizá haya una jerarquía que nos involucre a toda la humanidad, a los 7.000 millones que somos. Y de eso vamos a hablar mañana. Bueno, muchas gracias.